LRI 311, FM 90.1. Radio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio Universidad Unicen. La radio pública de Unicen te explica junto a profesionales conceptos judiciales que lees siempre en las noticias. Esto es Traducción Judicial con Martina Machado. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de la 90.1. Estamos dando comienzo al segundo programa de Traducción Judicial, este programa donde te explicamos de manera fácil conceptos judiciales que ves todos los días en las noticias. En el día de hoy vamos a adentrarnos en una diferencia que quizás muchos no conocemos o que no nos preguntamos. Hablo de la diferencia entre un delito de homicidio culposo y un delito de homicidio doloso. Muchas veces leemos las noticias y al leer homicidio culposo lo relacionamos directamente con lo que es la culpa y la intención de cometer ese delito. Pero bueno, para conocer bien de qué se trata, el abogado penalista Jonathan Oliva Pícaro nos va a explicar a qué refiere este tipo de delito. La diferencia con el homicidio culposo es, por ejemplo, cuando el autor del homicidio actúa con impericia, negligencia, imprudencia. Esto se da comúnmente en los delitos viales, en los siniestros, en los accidentes de tránsito, donde el autor del hecho, por ejemplo, del homicidio culposo, pasa el semáforo en rojo, no tenía la intención de provocar ningún resultado lesivo, pero al pasar el semáforo en rojo se produce el resultado lesivo en virtud de esa negligencia o esa imprudencia. Escuchábamos a Jonathan Oliva Pícaro, él es abogado penalista, que nos explicaba bien lo que es el homicidio culposo, que no tiene que ver con la intención de querer hacer algo o de querer tener el resultado de la acción. Un caso de homicidio culposo que fue muy conocido en Argentina fue el de la muerte de Diego Maradona en 2020. ¿Por qué? Porque tras su fallecimiento, la justicia comenzó a investigar al equipo médico que lo atendía durante su recuperación en una casa de Tigre y los fiscales sostuvieron que los profesionales de la salud habrían actuado con negligencia y mala praxis, porque no habían brindado los cuidados médicos adecuados para su estado. Entonces, esta causa fue caratulada como homicidio culposo. ¿Por qué? Porque la acusación no plantea que los médicos quisieran provocar su muerte, sino que su accionar fue negligente y habría contribuido a ese resultado fatal. En este tipo de delitos, la muerte se produce por imprudencia, negligencia o impericia, pero sin intención de matar. ¿Pero qué es la negligencia? Bueno, la negligencia ocurre cuando una persona no hace algo que debía hacer, es decir, omite un cuidado necesario. Por ejemplo, un médico que no controla a un paciente que necesita un monitoreo constante. Por otro lado, la imprudencia ocurre cuando una persona hace algo riesgoso que no debería hacer, actuando sin precaución. Por ejemplo, como oíamos en el audio, manejar a alta velocidad en una zona donde hay peatones o pasar el semáforo en rojo. Por último, la impericia. La impericia refiere a cuando una persona no sabe hacer bien algo que debería saber hacer por su profesión o por su actividad. Como por ejemplo, justamente un médico que realiza mal una práctica porque no tiene la capacitación suficiente o, por ejemplo, un conductor que provoca un accidente porque no sabe manejar de forma correcta. Traducción judicial. Porque conocer la ley también es importante para entender la información.
Las penas para los homicidios culposos van entre los 3 a 6 años de cárcel. Ahora que ya sabemos qué es el homicidio culposo y tenemos un ejemplo de referencia, vamos a conocer qué tipo de delito es el homicidio doloso, a qué refiere el dolo y cuándo se caracteriza de esta forma. El homicidio doloso es aquel en donde el autor del homicidio tiene la intención y el conocimiento del resultado fatídico. O sea, quiere y conoce el resultado. Conoce y quiere el resultado. Tiene la intención de matar, por ejemplo, entonces lleva un arma, apunta a la persona que tiene enfrente, conoce, nosotros le llamamos los elementos del tipo penal, conoce que el arma es apta para disparar y para provocar la muerte, y teniendo en conocimiento esa situación, dispara, tiene la intención de matar, de dañar. O sea, hay un elemento cognitivo, el conocimiento, y un elemento volitivo, la intención. ¿Sí? No alcanza solo con la intención de matar, tiene que tener también el conocimiento del resultado en virtud de los elementos que tiene a su disposición para provocar la muerte. Ejemplo, que el arma es apta para disparar. Escuchábamos a Jonathan Oliva Pícaro, abogado penalista, sobre el homicidio doloso. Ahora vamos a ejemplificar el homicidio doloso, un poco algunos ejemplos nos daba él, pero vamos a ejemplificarlo con un caso mediático, que fue el asesinato de Fernando Báez Sosa en 2020 en Villa Gesell. Fernando tenía 18 años y fue atacado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de jóvenes. Estos agresores lo golpearon reiteradamente, incluso cuando ya estaba en el suelo, provocándole la muerte. La justicia determinó que existió homicidio doloso porque los acusados actuaron con conocimiento de su conducta y de que su conducta podía provocar la muerte, y continuaron igualmente con la agresión. En 2023, varios de los responsables fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado. El homicidio doloso tiene una condena que va desde 8 años a 25 años de prisión en el homicidio simple. Pero, como mencioné anteriormente, existen los agravantes, que justamente agravan la pena, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en este caso, es condena perpetua, como ocurrió con justamente el caso que acabamos de contar. Conceptos judiciales explicados sin vueltas. Esto es Traducción Judicial. Ahora que ya sabes la diferencia entre estos dos delitos, te espero el próximo miércoles para entender de forma fácil y didáctica algún otro concepto judicial. Esto fue Traducción Judicial, una producción de Martina Machado. Te esperamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Universidad FM 90.1.